vamos a romper esto de cómo ha decidido la secretaria mano propia cómo va a organizar el panel, para agradecer el hecho de que nos hayan invitado tanto a Fernando como a mí a este magnífico congreso. Y agradezco personalmente por la presentación, pero quiero hacer una corrección. No he dicho lo más importante. Yo soy mendocina. Y además de ser mendocina, soy medalla de oro de esta facultad, de la Facultad de Mendoza, pero además de eso, soy alumna de la doctora que me imagen de Carlucci. Tuve el honor de ser su adjunta y fue quien me dirigió la tesis doctoral. Y quiero corregir al profesor Pérez Gallardo, mi amigo, que dijo Kemmelmacher de América. Kemmelmacher no es de América, Kemmelmacher es del mundo. En esta misma tendencia de agradecimientos, no podemos olvidarnos a quienes realizaron esto, Mariel, Nora, todo su equipo. Y también un agradecimiento muy grande en este hilo de espacios docentes de Graciela con Aida, pues yo también tuve la oportunidad durante unos años de compartir la cátedra. Primero ser alumno de Aida y después compartir la cátedra cuando a Graciela la teníamos por suerte en Mendoza, después se nos fue. Así que es un gusto muy grande compartir también esta mesa con ella. Así que, y Estela, muchísimas gracias también por acompañarnos. Bienvenidos, por supuesto, y aparte la bienvenida son los dos mendocinos, así que encantadísimos. Y por la excelente organización tuya de este panel, que las preguntas siempre provocan interés y hacen que no sean exposiciones tan rígidas, sino que nos permitan interactuar. Bueno, doctores, entonces vamos a conversar e interactuar ustedes sobre los pactos sucesorios, que es el tema que nos convoca, los pactos sucesorios en el derecho comparado y las relaciones familiares. Bueno, vamos a conversar acerca de la utilidad de los pactos sucesorios, la diferencia que tiene con el testamento y unido a las ventajas de la planificación sucesoria para la familia, tanto en lo patrimonial como en lo extrapatrimonial. Pregunta difícil, pasemos a la siguiente. Es indiscutible que los pactos sucesorios tienen importancia. Y si no, este instituto no hubiera sobrevivido tanto tiempo. Bien dijo el doctor Pérez Gallardo, que viene desde el derecho romano. En la época de Justiniano ya eran conocidos, y si bien estaban prohibidos, estaban aceptados cuando todos los herederos, cuando el causante, aceptara que los herederos pactaran sobre su herencia. Es decir, un instituto que perdura tanto tiempo nos está indicando que es un instituto que sobrevive a los cambios sociales. Esto no quiere decir que sea la misma utilidad la que tenía en la Roma de Justiniano que la que tiene en la Argentina del 2018. Hoy, los pactos sucesorios, tanto en la Argentina como en Europa, al menos en los países del derecho continental europeo, han recobrado su utilidad de la mano de la empresa familiar. Y al mismo tiempo, la empresa familiar ha dado otra importancia económica a la familia. Fíjense ustedes, en la Edad Media, la familia era una institución de producción y de consumo en el ámbito económico. Con el correr del tiempo, en la Edad Moderna y en la posmodernidad, la familia pierde la importancia económica en cuanto a producción de bienes y solamente la tiene en cuanto a consumo. Y entonces los economistas estudian la familia solamente en el quiebre de la familia, o el derecho y la economía se preocupa de los costos del divorcio o de los costos de los alimentos. Sin embargo, cuando se descubre el potencial y la importancia de las empresas de familia que tienen un 90%
en números cuantitativos en la Argentina y que mueven un 50% del Producto Bruto Interno en Europa, o mucho más en Estados Unidos, donde llega al 75%, la familia cobra importancia. Pero también la empresa familiar se advierte claramente que tiene severos problemas para pasar a la segunda generación y muchos más para pasar a la tercera generación. Y esos problemas repercuten sobre la familia y repercuten sobre la economía en general. Porque la pérdida de una empresa es pérdida de trabajo y la pérdida de trabajo es pérdida de capital. Entonces, tenemos que pensar en cómo hacer para apoyar a las empresas familiares. Y una de las maneras de apoyar a las empresas familiares, no digo la única, es a través de la posibilidad de la regulación de las sucesiones. Y el pacto sucesorio aparece como una herramienta formidable para evitar el problema que la muerte del creador de la empresa familiar causa a la empresa y a la economía. Piensen ustedes solamente en una cosa. ¿Ustedes le darían un préstamo a una empresa familiar que está basada en una sola persona, un préstamo a 20 años, que tiene 70 años y que tiene un grupo de herederos que no sabemos quién la va a seguir administrando? Evidentemente no, o el préstamo va a ser muy caro. En cambio, si ustedes le aseguran quién va a ser el continuador en la administración, o cómo se van a dividir los bienes, o que aquellos que administran se van a quedar con la empresa y los otros con la lancha y la casa, es mucho más seguro que esta empresa familiar acceda al crédito. ¿Y esto cómo lo podemos hacer o cómo lo pueden hacer los herederos si el causante, si el futuro causante no lo quiere hacer? A través de los pactos. Esta es a mi juicio, una de las ventajas más grandes de los pactos sucesorios, la posibilidad de organizar la sucesión en la empresa, no solo en los bienes, sino también en la administración. Creo que preguntaron algo del testamento y las diferencias, porque el testamento es un instrumento fundamental. ¿Qué te parece si vos lo...? Sí. A ver, yo soy sumamente pragmático. A mí si me preguntan cuál es la utilidad de los pactos sucesorios, la verdad, tengo que recurrir a otros países. Tengo que ver la legislación de otros países. Nosotros por primera vez tuvimos en el artículo 1010 pactos. Pactos a partir de la excepción a la prohibición de hacer pactos sobre herencia futura. O sea, una excepción al principio general del artículo 1010. Entonces, comparto, Graciela, con vos esto que estás diciendo de la importancia de los pactos, por supuesto. Pero lo que yo no creo es que en la excepción a una norma podamos estar pensando seriamente en pactos. Tenemos que reglamentarlos y regular los pactos. Este es mi punto de vista. Por otro lado, también comparto, creo que acá tendría que estar el doctor Pérez Gallardo, cuando él habla de la dificultad que tenemos los juristas en estos compartimentos estancos, de los mercantilistas con los civilistas, con los de familia. Se trabaja de una manera no coordinada. Entonces, si le pregunto desde la óptica del derecho sucesorio qué es lo que piensan aquellos que están pensando seriamente en la empresa familiar, y esto se lo preguntan los dos, pero no nos juntamos los tres, va a ser sumamente complicado. Yo creo que es una herramienta maravillosa a desarrollar. Creo que tal cual está, podemos sacarle el jugo, sí, pero va a depender muchísimo de lo que nosotros como operadores del derecho, los magistrados y quienes están vinculados al mundo del derecho podamos contar
las ventajas que por lo menos tienen en otros países estos pactos sobre herencia futura. ¿Te puedo interrumpir? También el testamento es una forma formidable y súper conocida de organizar la sucesión del empresario, pero ¿qué te parece? ¿Cuáles serían las diferencias más importantes? A ver, creo que las diferencias son muy grandes y creo que también en esto radica la crítica que aquellos que no están a favor de los pactos, lo escuchábamos recién, la inmoralidad, como decía el doctor Pérez Gallardo, las huellas hematológicas. Claro, si nos quedamos pensando como si esto fuese el único camino, creo que nos estamos equivocando. Esto no es un problema de moralidad. El sistema sucesorio, como lo tenemos nosotros pactados hasta este 2010, solo el sistema sucesorio está a partir de este negocio jurídico unilateral que es un testamento. Es un señor que, ustedes saben perfectamente lo que es el testamento, sus efectos producen efectos después de la muerte. Los pactos, acá no hay una voluntad unilateral, hay una voluntad bilateral o multilateral que produce efectos en ese momento. Entonces, mientras que el testamento puede ser revocado, el pacto no. Lo hicimos en un acto inter vivos. Nos juntamos los hijos con el padre e hicimos un pacto. ¿Cómo vamos a no? O sea, ¿a quién se le ocurre pensar que esto es revocable? Podrá ser revocable por la voluntad de todos, pero no por la voluntad de uno. Mientras que el testamento, por supuesto, lo puede revocar cuantas veces quiera el causante. En cuanto a quién otorga esta disposición, por supuesto, uno lo hace uno solo, que es el causante testador, mientras que el otro, en cuanto a las personas que intervienen, son muchas. Piensen ustedes que en un pacto pueden intervenir los cónyuges solamente, uno de los cónyuges con alguno de los hijos, uno de los cónyuges con todos los hijos, los dos cónyuges con algunos de los hijos, los dos cónyuges con todos los hijos solos y los cónyuges. Miren toda la cantidad de posibilidades que nos otorgan los pactos sobre herencia futura, los pactos sucesorios. Esto, por supuesto, no se puede dar en materia testamentaria. Y especialmente yo creo que la característica propia es un contrato inter vivos, el pacto que produce efectos mortis causa, porque es cierto, los pactos van a producir efectos después de la muerte, sin perjuicio que podríamos pactar cuestiones hoy por hoy de compensaciones. Yo hoy te doy la casa porque voy a instituir heredero a tu otro hermano. Esto, en las legislaciones que permiten los pactos, se puede perfectamente. A un heredero lo instituyo heredero a través de un pacto y luego al otro lo compenso hoy. No espero a la sucesión. Coincido contigo, Fernando, en las diferencias entre el testamento y los pactos, pero me parece fundamental remarcar lo que acabas de decir en cuanto al alia. El testamento tiene un alia altísima. El testamento le puedo prometer que lo dejo heredero hoy, mañana cambio el testamento. Mientras que el pacto, el alia, si bien existe, disminuye. Porque al ser un convenio bi o multilateral no se puede derogar por la voluntad de una sola de las partes. Me da más certeza el pacto que el testamento. ¿Te contentamos o no te hemos contestado? Con total suficiencia. Pasamos a Vamos a preguntar a nuestros panelistas acerca de las ventajas de la planificación sucesoria para la familia. Acerca de las ventajas de la planificación sucesoria para la familia. Ya nos han anticipado ustedes en lo que han dicho, pero las ventajas de la planificación sucesoria para la familia son múltiples, pero la fundamental es que evita conflictos. Que evita conflictos que judicialmente no se pueden resolver. O que tardan miles de años en ser resueltos. Porque los conflictos en orden
a las sociedades o empresas familiares tienen un trasfondo tan grande de elementos extrasocietarios que no se pueden resolver en el plano judicial. Mientras que a través de la planificación nosotros evitamos este tipo de problemas familiares, pero no solo eso. La planificación sucesoria me permite a mí una ayuda solidaria, porque yo no solo voy a planificar quién va a ser el administrador de la empresa o el director, que yo pondré una mujer porque somos muy buenas economistas, sino que puedo poner condiciones como quién se va a encargar del cuidado de los enfermos o poner cargos determinados y de esta manera organizar lo que hoy es llamado la solidaridad entre generaciones. Fernando. Sí, yo creo que uno de los grandes temas es el evitar conflictos. No es lo mismo, si no ustedes díganme si esto no es así, no es lo mismo cuando a su estudio jurídico llaman a todos los integrantes de la familia a hablar sobre el tema, a una vez fallecido el causante, a ver cómo vamos a repartir. No es lo mismo. Todavía la autoridad, quien maneja la empresa familiar, tiene el respeto, llamémoslo así, de los hijos. Entonces se pueden tomar decisiones de una manera. Yo tengo una frase que dice que a los amigos se los conocen las malas y a los parientes se los conocen las sucesiones. Entonces esto es lo que uno pretende a través de los pactos evitar. Que aparezcan, ¿sí?, los parientes que uno quiere conocerlos cuando estamos todos vivos y podemos arreglar todas las cosas. Y lo que dice Graciela me parece muy, muy, muy acertado. Hoy podemos hacer pactos de quién se va a quedar cuidando al otro padre, a quien queda vivo, o hacemos pactos hoy para que me cuiden a mí mis hijos, ¿sí? Son pactos condicionados. Así que todas estas cosas es lo que nos permite la apertura de esta figura tan importante, por lo menos para mí como alumno. Entiendo que para Graciela también, por lo que venimos. Hasta ahora en eso coincidimos. Bueno, doctores, les vamos a preguntar acerca de la recepción de los pactos sucesorios en el derecho comparado y cómo han sido regulados, sus alcances, algo sucinto como para relacionarlo con la incorporación en el segundo párrafo del artículo 10.10 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El derecho comparado, sinceramente, es de una importancia tremenda, como lo empezó diciendo Fernando cuando dijo, si yo tengo que hablar de los pactos sucesorios, tengo que pensar en el derecho comparado, porque acá todavía no tenemos experiencia suficiente. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ya que la secretaria me pregunta a mí, yo les pregunto a ustedes lo siguiente. ¿Ustedes creen realmente que las empresas familiares son un motor importantísimo de la economía y que hay que protegerlas? Y yo les doy la respuesta desde la órbita del derecho comparado. En la década del 90, la Unión Europea se dio cuenta de la importancia trascendente de las empresas familiares en la economía europea y también de los gravísimos problemas que éstas traían. Y entonces, en la década del 90, en la Unión Europea se dicta la resolución, exactamente en el año 1994, la resolución 1069, y en esta resolución se describen las dificultades que yo vengo enumerando que tienen las empresas de familias para pasar a la segunda generación. Y así se dice que la dificultad que experimentan sus sucesores para financiar las compensaciones a los coherederos salientes, que debería disponer de instrumentos de financiación,
las dificultades que tienen cuando el patrimonio se divide por cabeza y cuando no hay regulaciones específicas. Y cuando la Unión Europea toma conciencia de esto y de la necesidad de proteger a un motor de desarrollo, inmediatamente dicta una serie de resoluciones para proteger a la empresa familiar. Y en estas resoluciones con estas resoluciones se llega al dictado de un acto que nosotros traducimos como ley, pero que en realidad no es directamente una ley, que es la ley de pensar en pequeña escala o la protección de la empresa familiar. En ella se recomienda a todos los países que cambien su legislación para permitir o flexibilizar el traspaso de las empresas familiares. Y en un acto de seriedad se comprometen los países a reunirse anualmente en Portugal para ver cómo va evolucionando los cambios legislativos en aras a la protección de la empresa familiar. Y esto y la última reunión que se tiene es la del 2017. Y en estas reuniones se controla qué es lo que han hecho los países. Y en el 2017, lo que salió hace poco publicada, lo que más me llamó la atención era lo que había hecho Malta, que fue, no solo a mí me llama la atención, sino que en estas reuniones se pone de resalto como una de las mejores políticas, que fue concientizar y educar a la población y a los empresarios para que regulen con anterioridad su traspaso empresarial. Y esto quizás lo deberíamos hacer nosotros también. Porque ¿qué conciencia hay de la necesidad de regular el traspaso familiar? ¿Es que acaso los creadores de la empresa preparan su sucesión empresarial? La mayoría de las veces no. En este diálogo, que no solamente debe ser de operadores jurídicos, debemos concientizar de la necesidad de la organización de la empresa familiar en cuanto a su traspaso intergeneracional. Yo les podría contar miles de ejemplos del derecho comparado, pero quizás, Fernando, vos podés contar algo del derecho español o del derecho alemán. Lo que les puedo contar es la heterogeneidad legislativa que hay en esta materia. Es impresionante. Nada más que los códigos forales en España, creo que son 6, Aragón, Cataluña, Baleares, Navarra, País Vasco, Galicia, tienen distintas legislaciones, todos tratan el pacto de distinta manera. Por supuesto, si nos vamos al derecho anglosajón, esto no existe, ni saben qué es. A partir de, claro, ellos tienen otro sistema totalmente diferente. Partimos de que tienen la libertad de prestar. Esto es lo que les puedo decir. Hacer hincapié en alguna legislación, no. Muy interesantes unas. Si ustedes me dicen, y algunas se adaptan mucho a nuestra idiosincrasia, yo creo que se podrían ver lo mejor de cada una de ellas para tenerlo en cuenta si se va a hacer una reforma legislativa al respecto. Me llamó la atención algo que sé que no tuvo mucho tiempo vigencia, pero fue un estatuto de la explotación agraria y de los jóvenes agricultores en España, donde permitió esta reglamentación, este estatuto, ver quién eran las personas que habían colaborado con quien estaba al frente de la empresa para permitirle, de alguna manera excepcional, violar las legítimas al solo efecto de proteger a esta empresa familiar. Miren ustedes la trascendencia se hizo a través de un estatuto. Esto duró poco tiempo porque después, claro,
vinieron todos estos códigos forales, esto fue en el año 81, luego vinieron todos los códigos forales que lo permitieron. Código Civil español en principio poco. Bueno, justamente esto que nos dice el doctor Pérez La Sala sobre esto de la violación de las legítimas nos lleva a formularle la próxima pregunta, que está vinculada justamente con esta relación de una legítima fuerte como es la que legisla y que contiene nuestro Código Civil y Comercial, y frente a ella las limitaciones y la eficacia de los pactos sucesorios. Yo creo que a partir de este estudio del derecho comparado, uno ve que estos pactos mayormente funcionan en los países donde el sistema de legítimas no existe o es mínimo, o moderado por lo menos. En los países donde tienen un sistema de legítimas muy altas es difícil. Si ustedes piensan que el 80% del patrimonio, esto a partir de un estudio que se ha hecho, algún trabajo hemos hecho, si tenemos tiempo vamos a hacer un comentario de 2 minutos, pero si ustedes piensan que las personas que tienen una empresa, ese patrimonio es del 80%, el señor que tiene 2 o 3 hijos no tiene manera de dárselo a uno, y si parten la empresa tenemos un problema. Entonces, esta es la realidad concreta. Si tenemos legítimas muy altas, este señor tiene 3 hijos, estamos hablando de 2/3, que bueno, ya dimos un paso. Bajamos 13 puntos, del 20% ahora tenemos un 33%, pero con esto no logramos, creo que es muy difícil. Vuelvo a decir, con lo que tenemos se pueden hacer cosas, porque el 1010 dice que no se pueden violar las legítimas. Creo que hay otras posibilidades, hay otras opciones. Ayer escuchaba una ponencia en la comisión que participé, donde decía, de la misma manera como está la excepción de los discapacitados en el 2448, que tienen derecho no solo a la porción de libre disposición, sino también a una porción de mejora, llámese descendientes o ascendientes, ¿por qué no se exceptúa también a las empresas familiares en esta parte de mejora estricta, que se la llama propiamente dicha? Como esto hay muchas propuestas, pero yo creo que en la medida que nosotros tengamos legítimas fuertes, es más complicado el sistema de los pactos sucesorios. Sí, estoy completamente de acuerdo. También es cierto que en los países donde no hay legítimas, los pactos sucesorios no se conocen mucho. Por ejemplo, cuando se le preguntó en el libro verde en la Unión Europea a Escocia qué opinaban sobre los agreements to future succession, es decir, los acuerdos para las sucesiones, los pactos sucesorios, la respuesta fue: "What does this mean?" ¿Qué es esto? Porque ellos no lo tienen incorporado, no tienen necesidad de hacerlo debido a la falta de un sistema de legítimas tan importante como el que tenemos nosotros. Pero de todas maneras, si tenemos la norma y sabemos que es útil y tenemos la plena conciencia de que es necesaria, tenemos que aprender a utilizarla. Y los pactos sobre herencia futura no solamente deben ser sobre atribución o distribución de bienes, pueden ser también sobre la figura o la persona de quien va a administrar. El administrador es fundamental en esto. Pueden ser también sobre cuestiones de solidaridad o cuestiones extrapatrimoniales. Es decir, que los pactos son muy útiles y por sobre todas las cosas se puede determinar la forma de solucionar los conflictos. Se puede establecer que se deben acudir a medios alternativos de resolución de conflictos. Hoy lo señalábamos en la comisión. Decía Fabián Dubois, si no pueden poner ninguna otra cláusula, pongan la cláusula que se solucionen los conflictos por determinados medios alternativos, o si van a poner el arbitraje, por favor no se olviden de decir de cuál va a ser el procedimiento para arbitrar. En fin, si bien las legítimas son un impedimento, también se pueden utilizar para otras cuestiones. Bueno, perfecto, doctora. Y por último,
pero no por eso menos importante, les vamos a preguntar a nuestros panelistas acerca de su experiencia práctica con los pactos sucesorios. Que nos cuenten. Algo. No, tenemos una experiencia. Cualquiera de los dos, el que prefiera, y que comenzar. Miren, yo he sido juez toda mi vida, casi que nací juez. Es decir, fui juez a los 24 años, así que les voy a contar desde el punto de vista del juez. Gracias. Yo les voy a contar qué pasa si no hay pactos y si no hay planificación. Si no hay pactos y si no hay planificación en orden a las empresas familiares o a las sociedades, lo más probable es que la empresa desaparezca y el abogado acreciente largamente su patrimonio, porque los juicios se eternizan. Como me interesa mucho el trabajo de investigación que ha hecho Fernando, solamente les voy a contar uno de los miles de ejemplos que les podría contar de una sucesión en la que las partes podrían haber solucionado muy fácilmente sus cuestiones